¿Qué tal? Bienvenidos al mundo de la plástica. Hoy vamos a recorrer un poquito de arquitectura, interiorismo, escultura y justamente para eso está con nosotros Rodrigo Galarza. Bienvenido. Gracias, Jo. Cuéntanos un poquito de tu estreno, de tu nueva exposición. Pues estoy muy contento. Vamos a inaugurar el 31 de marzo en la Galería Manuel Chacón en San Miguel de Allende, en La Aurora, una exposición que se va a llamar Geometrías y Bichos. Y pues es lo último que estamos haciendo. Estamos muy contentos. Es un análisis de abstracciones geométricas, trabajos que llevo preparando ya cierto tiempo, en el que jugamos con diferentes paneles, caras, análisis de triángulos que se convierten en círculos, triángulos que forman otros triángulos, elementos geométricos y después su transición hacia bichos, hacia insectos. Entonces de pronto van a aparecer por ahí algunos escarabajos, libélulas, mariposas, también con formas muy geométricas y hechas con madera de cimbra, con metal. ¿Te gustan los animales? Me gustan mucho los animales. Creo que la naturaleza es impresionante. En la naturaleza hay una inspiración infinita y yo creo que hay que analizarla, hay que estudiarla. Cualquier persona que se dedique a cualquier área de diseño puede encontrar siempre en la naturaleza una inspiración inmensa. ¿Tu animal preferido? Ay, caray, qué buena pregunta. Yo creo que los delfines me encantan. ¿Y has hecho escultura o algo? Fíjate que no he hecho nada sobre delfines. Qué bueno que me lo dices, lo tengo que hacer. ¿Y de la geometría? De la geometría, mira, yo creo que la geometría también es infinita. O sea, y es interesantísimo porque dentro de la misma naturaleza, si tú te vas en un microscopio o si te vas a un análisis a un nivel muy diminuto, siempre hay estructuras geométricas. Entonces, y esas muchas veces se expanden y es la forma completa del ser o del bicho o del insecto, pero siempre hay geometría, los árboles, las plantas, hay unos órdenes perfectos, unas secuencias impresionantes. Hay en los cristales, por ejemplo, también en toda la área de mineralia, también, que es otra área interesantísima de la naturaleza. Todo está formado a partir de medidas geométricas. Oye, cuéntanos un poquito, algunos de los materiales que estás utilizando ya fueron usados en la arquitectura. Sí, así es. Me gusta mucho reciclar la madera de cimbra. Es madera que se usa para hacer moldes de construcción, para colar el concreto y para soportar algunos desniveles de las construcciones que están en proceso. Y la madera la reutilizo y con eso se forman algunas de las piezas. También el metal a veces es reutilizado, no siempre, en algunas ocasiones. Y yo creo que a la larga habrá que pensar en reciclar más, cada vez más. Hay cartón reciclado que puede funcionar como una pieza y un material final. Hay también bambú, por ejemplo, diferentes maderas que pueden también funcionar muy bien para la escultura. Se me hace interesantísimo. Es la tendencia mundial. ¿Y hay consumidores de arte reciclado en México? Yo creo que sí. Y si no, cada vez habrá más. Yo creo que sí lo hay. Porque además la escultura está rompiendo muchas barreras. La escultura va a dejar de ser la típica figura sobre un pedestal en una galería o en un museo. Eso se conservará, como se conserva el arte clásico, pero eventualmente vendrán otros elementos importantes, materiales y propuestas en donde tal vez la escultura se va a integrar a los edificios, partiendo desde la fachada, la escultura de paisaje que puede partir desde un parque o desde una entrada de un edificio. Yo creo que la escultura va a abrir sus campos de producción de manera importante y también de materiales. Entonces ahí pues va a entrar el reciclaje de manera importante. ¿Cuál es tu escultura así top? La que dices, esta es mi preferida, la que les recomiendo que tienen que ver. De esta exposición. De esta exposición yo creo que es un escarabajo, que de hecho es la invitación de la exposición. Es se hizo a través de varios estudios de diferentes maquetas. Ajá. Y es un ser geométrico que al mismo tiempo los escarabajos tienen dos capas, son las alas con las que vuelan y aparte tienen un caparazón que se abre para permitir que las alas salgan. Entonces esos dos caparazones me permitieron que fuera la estructura para que la pieza se sostuviera sola. En un momento dado puede ser un relieve o puede ser una pieza autosustentable, autosoportable,
y ahí se fue dando. Es una pieza interesante, yo creo que les va a gustar. Oye, pero ¿qué onda? A ver, ¿te pusiste con tu microscopio a analizar el escarabajo y una libélula y todo? ¿O cómo le haces para diseñar toda esta estructura anatómica de cada uno de los animales y luego transformarlo en escultura y arte? Fíjate que me encanta ver libros, me encanta ver también, o sea, cuando de repente hay algún insecto, alguna cosa, verlo físicamente, ver libros y consultar desde luego en la computadora. En la computadora hay una cantidad de información que te permite analizar las cosas muy bien y me gusta como un primer nivel de abstracción analizar las ilustraciones y los grabados que se hicieron en épocas anteriores. Por ejemplo, en Francia se hicieron muchísimos, bueno, en Europa en general se hicieron muchísimos libros sobre ilustraciones que se hacían a mano, después pasaban a plancha y de la plancha a las imprentas. Y son ya la primera interpretación de una persona analizando un objeto. Y era como antes se podían catalogar las cosas. Había ilustraciones, como te platicaba, de minerales, o sea, de minerales, y había gente que dibujaba los minerales, había gente que dibujaba los insectos, y entonces con esto se pudo mantener los primeros récords, los primeros archivos y los primeros catálogos de diferentes cosas. Y a mí me gusta como muchas veces que el primer ojo sea a través de ese ojo de alguien más. Es interesante, es una aproximación que puede funcionar en ciertas piezas. Okay. Otra es directa. ¿Por qué en San Miguel de Allende? San Miguel de Allende se ha convertido desde hace ya varios años en un centro cultural importante. Yo creo que para empezar es un lugar precioso, es un lugar impresionante, tiene una riqueza colonial en los edificios y en las calles impresionante. Y también por otra parte tiene una comunidad extranjera que le da mucha difusión a México justamente en el extranjero. O sea, hay una comunidad americana de gente que le interesa a México, que le gusta el arte mexicano, que buscan esa paz y ese confort que a veces da esos espacios, ¿no?, en los pueblos. Y por otra parte, también los europeos han venido mucho a San Miguel, les gusta, también buscan esa riqueza cultural que hay ahí. Y me llamó mucho la atención exponer ahí. Di con esta galería, que se me hace que es la galería principal de ese centro cultural, que es La Aurora. La Aurora era una fábrica de textiles y cuando cerró lograron que se convirtiera, que se transformara en un centro cultural. Entonces hay galerías de arte, hay tiendas de antigüedades, hay talleres de artistas que están trabajando ahí mismo y al lado ponen la exposición de sus piezas. Entonces creo que es un lugar interesante. Oye, entre otras de tus obras hablas acerca de la época medieval y también con el misticismo humano. Son como contrastantes, sí. ¿no? He tratado de dividir mi trabajo en diferentes como series, ¿no? Les llamo series. Una serie es justamente, como dices, sobre la fe y el misticismo humano. En esta exposición, que está ahora en maqueta, ya después se producirá en una escala grande, y quiero que sea una especie de instalación donde la gente pueda caminar y pueda entrar en las piezas y pueda rodear las figuras y que sea una experiencia muy vivencial. Ahí la idea es que la gente vea los caminos de la fe, simplemente la fe, sin estar casada con ninguna religión, simplemente que la fe es interesante, que la fe se abre hacia muchas visiones que el mundo ha tenido en cada país y en cada cultura, pero que a fin de cuentas siempre la fe te lleva al mismo sitio de paz o al mismo sitio de respuesta que la gente busca. Entonces, por ejemplo, en una de las figuras son una serie de fachadas que el visitante va a ir pasando a través de estas fachadas que están hechas justamente con ilustraciones antiguas, y una es una mezquita, una sinagoga, una iglesia, y la idea es que al entrar y pasar a una sala que estará al final de esas diferentes fachadas, habrá un lugar blanco con una música muy tranquila, un corito así simpático, y una banca, y entonces que aléjate de la luz. Al revés, ¿no? Sí. Y entonces ya con eso, lo que significa eso es que al final de todos los caminos posibles, que son las diferentes religiones o creencias, al final hay un lugar de paz para el que tenga fe, ¿no? ¿Tú en qué crees? Y fíjate que creo mucho en la fe, o sea, sí creo en la fe, creo en la energía, creo que sí hay una fuerza superior que creó todo de una manera inteligente e impecable, y que es palpable en todo lo que vemos y en todo lo que sentimos y en todo lo que percibimos, pero no estoy muy casado con ninguna religión. Me interesan todas, creo que todas son muy interesantes y todas tienen elementos fantásticos, pero
no creo realmente en ninguna especial. Y regresando al arte medieval. Y regresando al arte medieval que me decías, esa es otra serie que se llamó Index Medieval, esa se expuso el año pasado, pero sigo integrándole figuras, o sea, en todas las series son series abiertas, le sigo integrando piezas. Y esta es explorando un poco el lenguaje arquitectónico y figurativo que había en el medievo italiano, en donde usaban madera, metal, para hacer puentes, construcciones, también en las pinturas, por ejemplo, de Giotto o de Lorenzetti, que eran pintores de esa época, había mucho manejo del metal y de la madera como material final, ya no como solamente la estructura, sino estaban las vigas a la vista, estaba el metal estructural a la vista, y eso generaba, yo creo que una estética muy interesante. Entre el hierro, madera, cristales, ¿cómo eliges qué material y cuál es el que más te gusta? Mucho depende de la figura que se va a hacer. Entonces, antes que nada, se hace el boceto, después se hace la maqueta, y a la hora de ya tener que darle forma real a la maqueta, hay piezas que con la madera funcionan muy bien, y la madera siento que le da una calidez a la pieza, y se puede trabajar increíble. La madera y no encarece mucho la figura, tampoco es una pieza de un material tan complejo. La madera es muy sobria, es muy fácil. Creo que a mí me gusta un poquito lo simple. Yo en general, la simpleza de las cosas en la vida me gustan. Y la madera es muy simple, es como muy honesto, es un material muy, muy auténtico, ¿no? O sea, ahí está. Simplemente se trabaja, se corta, se le da una pátina o un terminado, y es un material muy fácil de usar. Y el hierro es interesantísimo porque te permite darle mayor rigidez a las piezas. Cuando necesitas hacer una figura grande o necesitas que una figura esté en intemperie, pues el hierro es fabuloso. Se le pone el primer, se prepara, se pinta, y te permite también el contacto con otro tipo de clima o de contexto. Uh-huh. ¿Qué dice de ti el hecho que te gusta la madera, lo simple? ¿Cómo te podrías definir? Pues yo creo que soy... oportunidad de venderte. Me vendo. Yo creo que soy una persona muy simple, de verdad, muy, muy, muy sencilla. O sea, soy muy serio con mi trabajo, soy muy exigente con mi trabajo, muy perfeccionista, pero la línea de las cosas que me han inspirado en la vida son cosas muy simples, muy básicas, que tal vez son al mismo tiempo muy complejas, como la naturaleza, lo que platicábamos. Pero sí, en realidad trato de como que mentalmente hacer a un lado las cosas complejas, porque nada más nos hacen ruido, y tratar de buscar lo simple, lo sencillo, lo auténtico, y eso expresarlo en el trabajo. Oye, y ahora vamos a ir ya hacia el origen de este artista que tenemos aquí con nosotros. Y empezaste, por ejemplo, a decirle a tu mamá: coleccióname todos los cartones que te encuentres por ahí y voy a empezar a hacer arte. Pero también tu abuelo tuvo influencia, y tu papá. Sí, cómo no. Mi abuelo, él tenía una galería de arte y le tocó una época muy interesante de México en la que pues los artistas, los galeristas, los corredores de arte, todos se conocían. Entonces, pues le tocó conocer a muchos artistas, y es un gran apasionado del arte. Él me llevó a visitar un taller de herrería cuando yo estaba haciendo mis primeras maquetas, y me explicó la posibilidad que había de una maqueta pues llevar eso a otra escala y que se construyera en un material mucho más durable. Entonces fue una experiencia increíble, y cada vez que me siento a platicar con mi abuelo nos podemos quedar horas y horas y horas platicando de: ya viste esta exposición, ya viste esta película, ya viste este material nuevo, y me da ideas, y es una persona increíble. Mi papá, como arquitecto, también fue definitivamente, y ha sido una inspiración enorme, porque desde muy chico lo acompañaba yo a las construcciones, o en el despacho veía los planos y veía cómo de pronto, de ver todo eso en papel, empezaba a tomar forma y se hacían construcciones grandes. Esa transformación de la materia fue interesantísimo, y eso lo vi con mi papá. Vamos a ver cómo se transforma este mexicano que ha expuesto ya en varios lugares, y que sobre todo tiene algunas piezas en el interior del país, así que no le cambien ni de bolas.